Si es, si es una situación de una norma que es un tanto extensa, pero también es conocido que ya mucho de la información que se tiene ya está en conocimiento tanto como para las autoridades, obviamente, para las unidades de servicio y en las unidades de verificación. La que han hecho actualmente las estaciones de servicio es o contratar personas que los están apoyando en esta parte o capacitar a su gente para llevar a cabo toda lo que es la logística y obviamente los mantenimientos preventivos y correctivos que se tienen en esta parte. Algo que vamos a checar en esta parte, primero es que comprendan ustedes cuáles son las principales características a través de todos los años calendarios y en el 2022. Muchas cosas se han ido adecuando desde que salió la norma hasta la fecha. ¿Por qué? Porque antes les exigían cosas a las estaciones de servicio y no había empresas que prestaran el servicio. Así como ustedes tienen el conocimiento ahora que van para estaciones de servicio, van a hacer aplicativos para este tipo de exámenes, antes no había ni empresas registradas, no había empresas que se llevaran a cabo o supieran el camino de las auditorías porque antes solamente lo hacían con tercerías y mucha de esta gente afortunadamente se realizó o se llevó al área de capacitación para poder darle pie y resolver todas estas dudas. Otros puntos primordiales que vemos durante la inspección a las estaciones es el diseño y la construcción. En esta parte muchas estaciones se quedaron en el proceso de entregar documentación. Nos tocó desde que inició la norma que no tenían cumplimientos en la parte de normatividad ambiental, no sabían que eran un número de registro ambiental, no estaban registrados como generadores, como microgeneradores, la capacidad o las áreas que tenían que tener especializadas, sino como fueron estandarizando toda esta información, ellos fueron dando pie y atendiendo cada una de las solicitudes que tenían en ese momento. Esa fue una gran parte de las situaciones por lo que se llevó a cabo muchos cambios y modificaciones. Otro punto importante que también se vivió aquí fue en la parte de construcción. ¿Por qué? Porque estaba planificado de cierta forma y resulta que al final hubo adecuaciones o modificaciones de cierto tipo que llevaron a cabo correcciones. ¿Por qué? Porque se encontraron con dificultades técnicas, se llevaron a cabo modificaciones porque de último momento se acordó modificar o cambiar cierta tubería o porque se llevaron a cabo algún tipo de situaciones en particular. También de los puntos más importantes y de lo que les va a tocar mucho revisar a ustedes es la parte de mantenimiento y operación. Algo que vemos en este punto para los 7, en este caso de que son ustedes comunidades verificadoras, las estaciones, a pesar de que dicen que cumplen con los mantenimientos, muchas veces no están cumpliendo con ellos. Se atienden de cierta forma los que tienen ya como correctivos, no tienen en general un mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque los mantenimientos son muy difíciles de programar cuando las estaciones tienen problemas de desabasto, cuando no ejecutan las limpiezas de sus tanques, cuando no revisan las áreas de residuos peligrosos, cuando no tienen espacios adecuados o personal capacitado para llevar a cabo todas estas situaciones. También en la operación, muchas veces el personal que entra y sale de una estación es muy rotativo. Desgraciadamente, muy poca gente que a veces ingresa a las estaciones se continúa quedando por más de allá de un mes, 2 meses o 3 meses. A veces es muy difícil llevar a cabo toda la operación de la estación de servicio o por falta de personal o por falta de equipo o por falta de capacitación. Y en este caso, ustedes que van para unidades de verificación van a tener la oportunidad de conocer aquellas estaciones que sí cumplen y conocer todas las áreas, porque en algunos puntos importantes de la operación dejan sin revisar, o más que sin revisar, sin darle atención y mantenimiento a todas las áreas que están en particular. Aquí aplica el año calendario del 2022. El año calendario, como ustedes saben, va del 1 de enero al 31 de diciembre y este se ejecuta a lo largo del periodo de este año. Todas las actividades que marca SEA deben estar programadas y obviamente
confirmar que se estén dando cumplimiento a todos y cada uno de los puntos. A veces te marcan en sus bitácoras que sí se hicieron, que no se hicieron, que lo hicieron de forma parcial. A veces ellos hacen correcciones por querer ahorrarse el dinero de contratar a un tercero especializado y lo terminan haciendo ellos y a veces o lo hacen mal o corren riesgos o no tienen la capacitación debida. Muchos de los problemas que a veces se van a enfrentar ustedes es que ellos no tienen constancias de habilidades para realizar los trabajos, para los de seguridad, de espacios confinados, o contratan a un tercero que no tiene ni siquiera el equipo y surgen a veces detalles importantes como es la salud de las personas y obviamente es algo muy difícil de controlar cuando ellos no están dedicados al 100% y obviamente sienten que no les hacen falta. A veces, como siempre se los recordamos en los cursos, nuestras habilidades o nuestras facultades para desarrollar cierta actividad no se puede realizar al 100%. Es por eso que tienen de todas las actividades aplicables en el año, cuáles van a poder hacer como personal de estación de servicio y cuáles deberán de contratar con un tercero especializado. También la fecha que se toma como año calendario, muchas veces ellos toman la fecha calendario a partir de que ustedes, comunidades de verificaciones, los van a estar revisando. Eso es diferente, ¿por qué? Porque ellos no hacen todas las tareas que deben, dejan de ejecutar tareas o a veces dicen, es que esto ya no lo consideramos importante. Aquí todas las actividades son importantes, desde revisar las áreas eléctricas, los patios, de estar revisando la parte de las áreas de despacho, los contenedores de motobombas, los pozos de observación, todos y cada uno de ellos son muy importantes. Entonces, si ellos no dan fe y sobre todo no demuestran que se están comprobando los servicios, que es el tercer punto que vemos aquí, es parte de lo que van a tener que enfrentarse al momento de ustedes revisar y levantarles las no conformidades correspondientes. ¿Por qué? Porque si no se hacen, el riesgo puede aumentar. Otro punto que también es muy importante son las bitácoras. ¿Cuántas y cuáles bitácoras se deben de tener? ¿Qué datos deben de contener? ¿Quiénes las van a elaborar? Y sobre todo uno de los puntos importantes, ¿qué datos deberán entregar los proveedores? Dejan entrar a veces a gente, a persona que no tiene ni la capacidad, ni el personal, ni la capacitación, ni mucho menos el equipo necesario. Como les decía, para lo que son manejos de residuos peligrosos, para lo que son espacios confinados, a veces contratan al más barato y no realmente el que va a hacer un empleo correcto de los equipos y un desecho correcto de los residuos peligrosos. Estos han sido de los puntos más importantes que nos hemos encontrado, sobre todo cuando se ejecutan limpiezas en los tanques, en los pozos de observación. A veces nos hemos encontrado problemas ya al momento de tener problemas con los tanques porque ya están las tuberías picadas, porque no se les han dado mantenimientos adecuados en todo este punto. Y ahí entran las constancias de las actividades. Ellos nada más agarran una bitácora, marcan fecha y hora, firman y si no, nadie revise que se realice o no la actividad. Aquí es donde ustedes al momento de revisar van a tener que dar una excelente revisión de cada uno de los puntos, levantar sobre todo los puntos de no conformidad que lleguen a tener y sobre todo estar presente que la evaluación que les entreguen a ellos va a ser la correspondiente. ¿Para qué? Para que puedan dar cumplimiento y asegurar que todo el trabajo en las estaciones de servicio sea el adecuado. También vienen los dictámenes y certificaciones al personal. Mucha gente dice, yo no contrato a personal externo, quiero que lo haga mi personal, yo lo voy a capacitar, pero a veces se les hace fácil, desgraciadamente, contratar a gente que no tiene ni siquiera la capacidad para darles un DS3, una constancia de habilidades. Lo que pasa en estos casos es que el mismo personal dice, yo llevo años trabajando, yo ya lo sé hacer. Las cosas, desgraciadamente, para ellos han cambiado y ahora no basta con tener un conocimiento. Sí es muy cierto que van a aprender mucho estando en sitio, en un patio de trabajo de cualquier estación de servicio y todas las estaciones son diferentes.
Algo que siempre les hemos mencionado en los cursos, tanto a unidades de verificación como a las mismas estaciones, una es que todas las estaciones son un traje a la medida que en su momento fueron hechos por las necesidades que quería, ya sea el dueño o la empresa que los contrató. Número dos, las modificaciones que se fueron haciendo en el paso o en el transcurso que se llevó a cabo también tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque afectan directamente y a veces se les hizo fácil mover las rejillas, las trampas de grasa, darles una inclinación diferente, tienen golpes de presión todavía a pesar de que eso ya se está corrigiendo con equipos y que sobre todo en la situación con los tanques ahora y con todos los sistemas que están teniendo, también para las calibraciones. Este ha sido una de las actividades más difíciles y de las cuales nombra ASEA en algunos de sus puntos que deben de tener revisados y calibrados la parte de los tanques. Los tanques tienen muchos problemas actualmente porque hay estaciones que ya tienen tanques que son muy, muy viejos, que son todavía acero con acero, que fueron los primeros que se instalaron. Muchos de ellos hay que revisar que estén vigentes todavía, que tengan los servicios correctos como son purgado, drenado, mantenimientos o calibraciones y sobre todo aquellas estaciones que ya están en el proceso de prorrogar o que ya metieron la prórroga para extender la vida útil, deberán estarlo comprobando con los mantenimientos. Es por eso que son los puntos más importantes que se están viendo para que el personal, ya sea de la estación o el personal externo, den certeza de que todo se va a realizar adecuadamente. Ok, el objetivo principal es que se conozcan todos los detalles de la NOM de ASEA que se están revisando en las estaciones. Va a aplicar para todas las áreas y todas las partes de inspección y los detalles documentales también que se deben verificar. Mucho ojo con las situaciones de vigencia. A veces el personal de la estación no hace las verificaciones o las revisiones. Por ejemplo, si cambiaron dispensarios, se tienen que actualizar ante la CRE, se tienen que actualizar ante ASEA, se tienen que actualizar ante Profeco. Las revisiones de los documentos como un control a distancia se sugieren que se estén actualizando anualmente para que tengan la certeza de que no van a caer en un problema con Profeco. Los planos es un punto muy importante en la parte de diseño y construcción que nosotros nos topamos. Muchas veces o no tienen los planos o los planos son diferentes al proyecto inicial. A veces ellos ni cuenta se dan, ni saben cuáles son, ni siquiera saben cuáles son los que realmente estuvieron autorizados en su momento y eso hace que el proyecto sea muy diferente a lo planteado. Realmente, cuando ellos iniciaron en esta norma, en parte de estar ingresando la información y revisión, mucho lo hicieron a lo que se fueron entendiendo. Muchos verificaron, dijeron, ya tráenos así, tuvieron que actualizar planos, tuvieron que modificar, y eso les causó mucho conflicto porque no encontraban o los iniciales, los eléctricos. Hay estaciones, por ejemplo, que están en el centro de la República, llámese la Ciudad de México, llámese Puebla, Morelos, toda la zona centro, Querétaro, Pachuca y todas estas zonas que les piden todavía revisiones estructurales o eléctricas por las cuestiones sismológicas y en la parte de estructurales para ver que cumplan con todas las características. En la práctica y en lo que nos han comentado en cursos, muchas estaciones tienen problemas con las rotaciones o las inclinaciones de los tanques y a veces eso hace que ellos tengan o tiendan a modificar las camas donde están acostados los tanques, las tuberías. ¿Por qué? Porque están torcidas, porque están quebradas, porque están fisuradas. Esos son puntos de inspección para ustedes que les tocará revisar, sobre todo en esas áreas. Nos ha tocado estaciones que tienen problemas, por ejemplo, en la ciudad de Puebla o en la ciudad de México, Morelos, con la parte de cuestiones con el volcán, todo lo que sale de las fumarolas, todo ese residuo llega a afectar a veces a los dispensarios, a las mangueras, tapa algunos tipos de situaciones con las partes electrónicas y hacen que no funcionen. Ojo a ustedes que van comunidades de verificación, no se conforman a veces con preguntar o con que les demuestren un documento si han probado paros de emergencia, si han revisado puntos en las terminales de las estaciones de servicio. ¿Por qué?
porque al final de cuentas va a pasar algo muy cierto. Aunque ellos se lleguen a revisar, no llegan a completarlo. Ellos no quieren parar una estación al 100%. Si al rato llega Oscar o llega Irán, ¿cuándo fue la última vez que reseteaste? ¿Cuándo fue la última vez que reiniciaste un equipo? Porque estás presentando fallas, porque mira, aquí yo vengo a revisarte y tienes problemas con los medidores, es que acabo de cambiar, es que acabo de revisar. Ok, yo, Irán, me presento contigo, tú me dices que acabas de revisar, necesito una hoja, una factura o una hoja de auditoría donde tú me estás demostrando que ya revisaste tus medidores, que no tienes fuga, que no hay un derrame, que no tienes una situación ambiental que te llegue a afectar, porque algo que les va a tocar enfrentar, ellos están muy renuentes a llevar a cabo trámites ambientales. Consideran que no es muy importante, hablando desde un número de registro ambiental, un programa de respuestas de emergencia, un PRE, un ARCH, un análisis de riesgo para el sector de hidrocarburos, hasta un sistema de gestión de mediciones, ellos consideran que no es importante. Lo toman como si fuera a la ligera y no le dan la importancia y la relevancia que lleva. Mucha gente, muchas estaciones, nos ha tocado que me dice, yo cuando inicié el arranque de mi estación solo pagué un informe preventivo o una mía, una manifestación de impacto ambiental. Y el chiste es que nunca la terminaron o no tienen las no conformidades subsanadas. Y obviamente, como así han transcurrido los años, han dejado de lado cuestiones de seguridad. Es por eso que la idea principal con el alcance de esta norma es que se aplique todo el protocolo a la estación de servicio como corresponde en cada actividad, desde diseño, construcción. Obviamente, ¿por qué? Porque ahí van a indicarle todas las características que deberán de cumplir. Muchos de ellos dejaron de lado esa parte de diseño y construcción porque están operando así, pero ahí les va a tocar a ustedes como unidad de verificación hacerles el recordatorio de la importancia para que haya evidencia de lo que están dejando. Cuando han contratado a mucha gente, me dicen, no, es que eso ya me dijeron que no es importante, hasta que se enfrentan a una situación como las que estamos pasando, por desgracia, ahorita, muchas estaciones están regresando a cursos con nosotros. ¿Por qué? Porque ya les llegó una visita y les cerraron, porque están goteando, porque tienen presencia de fugas, porque tienen contenedores que les habían marcado que estaban totalmente herméticos y no están en buenas condiciones, porque ya les marcaron los planos ahorita que hicieron cambio de imagen, que el plano está mal, que las trampas de aceite no están donde deben, que las trampas de grasa no van, que no tienen un sardinel, que no tienen contenedores en buenos estados. Entonces es ahí donde ellos se enfrentan ahora a contratar a ustedes, que van a ser personas que les van a dar no conformidades acorde a las necesidades que se están presentando. Entonces, esa parte va a ayudarles mucho a subsanar. También hay estaciones que ya son demasiado antiguas y tienen tuberías con termofusión en las tuberías y ya no hay este tipo de reparaciones muy comúnmente y a veces tienen que hacer un cambio total de las líneas, pero eso ya es por el deterioro gradual y por la falta de mantenimiento. ¿Ok? Para implementar y desarrollar parte de los mantenimientos en las estaciones, así como toda la metodología esencial en los procedimientos y manuales dentro de cada estación, van a identificar los valores representativos del mantenimiento de forma correcta y productiva para los regulados. Algo muy importante que se van a enfrentar, a veces ellos tienen la parte de procedimientos y manuales, pero si ustedes se los preguntan, no están capacitados o a veces ni siquiera los han leído. ¿Por qué? Porque contrataron a un tercero que se los hizo y ellos agarraron y los guardaron y los archivaron. Pregúntenle a su gente, a veces por eso mucha gente no sabe ni siquiera a quién acudir, a qué teléfonos llamar. A veces los tienen ahí y no tienen puntos importantes o de relevancia. Nos tocó ver un accidente en un video, es una estación que estaba rezagada por la selva de Chiapas. Ellos decían que siempre les rellenaban los contenedores de polvo químico para en caso de un accidente, los extintores. Y cuando se requirieron, resulta que el proveedor nunca les echaba polvo químico, tenían simplemente arena,
nunca funcionaron en caso de esa emergencia. Hubo un pequeño incendio y hasta ese momento se dieron cuenta. Ellos a veces tampoco revisan ni le exigen al personal, pero ahí les va a tocar a ustedes constatar al momento de extender su firma y confirmar en un documento que todo está adecuadamente. Así pasa, por ejemplo, en las estaciones, platicábamos entre grupos, el caso que apenas pasó en Querétaro del incendio, donde todos corrieron. No siempre las personas que están en una estación, desgraciadamente, tienen la habilidad o el conocimiento para atacar este tipo de situaciones. Otra cosa importante, los objetivos, alcances y las herramientas básicas de una implementación exitosa, de acuerdo a lo señalado de la norma, se basa desde los inicios o desde la raíz de estas estaciones, que van, vuelvo a lo mismo, desde que se planifica un proyecto, se deben de considerar aspectos iniciales que se indican en la norma. En algunos casos no fueron muy detallados y se tuvieron que apoyar o se van a apoyar de especialistas para cuando lleguen ustedes a revisiones en ASEA. Nos han tocado estaciones que están sobre zonas pantanosas, con mantos freáticos muy húmedos, con zonas con dureza extrema, y a partir de ahí ellos quieren venir a cambiar o mejorar. A veces se van a encontrar con estaciones, oye, ¿por qué tienes ese cable con ese tendido por fuera? Es que es lo más fácil, romper abajo es más complicado, pero no ven el riesgo que pueda haber de una chispa, de un cortocircuito, obviamente de un tablero eléctrico que esté en perfectas condiciones y por lo cual puede conllevar a un riesgo mayor o sobre todo a una situación donde pueda haber un riesgo de un incendio o de un accidente que obviamente esto al hacerlo más amplio se va a reflejar en un sasisopa que la mayoría, por desgracia, apenas está implementando, que están aprendiendo y sobre todo que no saben a veces ni por dónde irse. Por eso cuando te dicen, ya cumpliste los 6 meses y ya vas a la auditoría, ellos ni siquiera han llenado los procedimientos, no tienen la capacitación, no tienen ni siquiera los DC3 básicos de protección civil y es ahí donde se van a topar con pared. Por eso les digo, siempre ustedes traten de apoyarlos en la situación de demostrar hasta dónde han avanzado para que no se encuentren con ese tipo de situaciones. También tenemos que recordar que la norma de ASEA nace y sobre todo construye una cultura donde se tiene que tener un aprendizaje continuo, sobre todo entre los regulados y que esto lo aplican para los procedimientos al momento de que lleguen ustedes a realizar una verificación a la estación. Desgraciadamente en las estaciones, por muchas situaciones, siempre nos ha tocado que nos dicen, es que es muy difícil, es muy complicado, yo no lo sé hacer, es muy caro, no es a lo que estamos habituados. Hay mucha dificultad y mucha renuencia del personal a veces a aprender. Ellos creen que cuando contratan a personal como ustedes, que van a revisar las estaciones de servicio, ustedes también les van a decir, esto se corrige, se hace así, de cierta forma. Ellos todavía están en esa parte. Muchos sí lo hacen y hacen recomendaciones y sugerencias, pero algo que siempre les he mencionado yo, la última decisión siempre va a ser de ustedes. ¿Cuándo lo quieren hacer? ¿Con quién lo quieren hacer? ¿Con el que es más caro? ¿Con el que es más barato? ¿Con el que me da un costo promocional? ¿Con el que me entrega una póliza? Muchas de las estaciones ya cuentan con varios tipos de póliza. Por ejemplo, póliza de visitas, en el caso de ustedes, yo te doy una póliza por un servicio de inspección, te garantizo la revisión en tiempo y forma, antes de la fecha indicada, no se te va a pasar la caducidad y ese es el servicio que te vamos a entregar. O pólizas de servicios completos para la gestoría, para el servicio y la capacitación. Pero todo esto lo llevan de la mano con las revisiones y los dictámenes que ustedes van a estar realizando. Ustedes al momento de verificar se van a encontrar con que es que la próxima semana es que nos toca que nos revisen. En 8 días ya no íbamos a cambiar filtros. Este contenedor que usted ve colapsado, mire, ya lo contraté el servicio, estoy esperando que llegue. Ellos tienen que darles ese reflejo del trabajo que van a hacer, porque muchas veces se los dejan de lado. ¿Para qué? Para que no haya una situación en la cual se corra riesgo
y hay una situación en donde ellos se amparan del trabajo que están contratando al momento de la visita. Eso es muy importante para ejecutarlo y en los puntos primordiales. En esta parte también de los puntos primordiales de la verificación, es importante conocer los proyectos en el básico y el arquitectónico que se tienen entregado. Previo a la construcción de cada estación de servicio, se debería de contar con un análisis de riesgo en su momento, manifestaciones de impacto ambientales y ahora programas de respuesta de emergencia. Muchas estaciones te dicen que están en el proceso de atenderlo o que están en el proceso de resolverlo. Es importante comentarles a ellos que deben de cumplirlos, que deben de estarlo ejecutando y sobre todo que deben de estar checando si lo van a hacer, porque muchas veces te dicen, yo ya lo contraté, ok, ¿cuándo fue la última vez que te dieron un avance? No, pues hace 2 años lo pagué, pero todavía no lo tengo, todavía no lo termino. Ellos creen que con pagarlo es suficiente, porque antes así se iba haciendo de la mano. Ahora es importante también demostrarles que se deben de evidenciar. Cuando llegue la situación, ustedes hacen una parte, ustedes van a verificar y ustedes van a dictaminar. Pero cuando llegue la revisión de SOCISOPA en una auditoría de cada 6 meses, ya sea por auditoría externa o auditoría interna, ahí es donde ellos van a tronar porque no van a tener los documentos debidos para poder realizar todo este tipo de situaciones. Muchos de los proyectos que entregaron en las estaciones para este tipo de programas o de proyectos no se cumplieron. El proyecto, hagan de cuenta que era del 1 al 5 y el básico me incluye del 1 al 4 y el arquitectónico lo modificamos en el punto 4 porque nos encontramos dificultades técnicas, dificultades en el piso, los subsuelos a pesar de las adecuaciones o de todos los estudios lo decidieron hacer de cierta forma. Hay cambios y modificaciones, simplemente constaten. ¿Por qué? Porque ustedes van a firmar estos documentos y obviamente los planos que tengan que correspondan a lo que tienen físicamente en la estación y así poder constatar que todo el proyecto se está cumpliendo perfectamente. Pregunta para todos. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Está siendo claro? Voy muy rápido. Yo sí tengo una duda y también hace ratito el ingeniero Rodrigo también había levantado la mano, me imagino que sí también. Ok, no te escuché, pero a ver si me preguntan primero Carlos y luego Rodrigo, por favor. Claro que sí. La mía es respecto al análisis de riesgo. Pues la NOM 05 sí nos indica que debemos de revisar un análisis de riesgo y qué características tiene que tener ese análisis de riesgo, ¿no? Que tiene que ser hecho por una persona moral y ciertas características. Pero ¿hasta dónde llega nuestro alcance de la revisión? Tendríamos que verificar que ellos ya hayan hecho las recomendaciones que se plasman en el mismo análisis de riesgo, o es suficiente con verificar que realmente ya cuentan con el análisis de riesgo y cumple con las características con las que marca la norma. En el caso bueno, primero te contesto y creo que Rodrigo iba a reiniciar, es lo que me comentaba. En el caso de ustedes, Carlos, solamente va a determinar que ver que ya lo tengan terminado y que estén ahí, que lo tengan a la mano. ¿Sí? No se tienen que meter en esa información porque ahí al hacerlo otra persona, un tercero, la responsabilidad queda totalmente en el tercero. Ok, ya sería como un poquito más del SACISOPA cuando se audite o se revise, bueno, en la auditoría del SACISOPA, ahí sí, ¿verdad? Sí, cuando entren a la parte de auditoría de SACISOPA, ahí sí van a tener que tomar los puntos primordiales que hayan marcado, los riesgos principales que estén aplicados y sobre todo cómo atenderlos y subsanarlos. Ahí sí, Ahí pero sí. ahorita nada más como parte de verificación, casi nada más que cuentes con él. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, Carlos, bueno, nos hemos topado nosotros también que muchas estaciones nada más lo tienen pagado desde hace 1 año, 2 años y no les han entregado absolutamente nada. Y te dicen, mira, aquí está mi recibo, pero pues tú mejor que nadie sabes que un recibo no es una garantía de que te lo hagan. La empresa pudo ya desaparecer y ellos ni siquiera están haciendo nada por atender esa parte. Ok, muchas gracias, Miriam, ya me quedó más claro.
Ok, ya nada más Rodrigo me dijo que iba a retornar. Voy a ir un poquito más lento en lo que veo que entra, para poder darle celeridad. Si nos tenemos que extender un poco más del tiempo, por mí no hay ningún problema, ¿eh? Que quede claro. Muchas gracias. De nada. Aprovechando el tiempo, ingeniero Miriam, otra inquietud referente a los procedimientos. ¿Es necesario o es un Sí, incumplimiento que la gente no maneje los procedimientos, o sea, que no los conozca? mira, es, si pueden bajar el volumen, es importante decirte, en muchas estaciones los desconocen, los están aplicando poco a poco, Carlos. Y desgraciadamente casi siempre lo vas a ver aplicado al gerente o al segundo de él, que es el mantenimiento, o a su mano derecha. Todo el personal casi se conforma con aprender las recomendaciones únicamente de conocer el uso de extintores, de conocer el uso de puntos de reunión, pero es mejor, yo siempre les digo, sáquenle una copia y déjenselos ahí donde está el cuarto. Casi en todas las estaciones tienen un cuarto o un área para los trabajadores. Sí sería conveniente hacerles una situación de pregunta, pero la norma te dice que con que los tengan, Y los cumplan. Ujú. ajá, que los tengan presentes. Pueden hacer una hoja. Haz de cuenta que yo, Miriam Cruz Carballo, le entrego a Iram, a Arturo, a Lisbeth, a Oscar, Carlos y todos, y me firman de que aquí están los procedimientos y los revisaron, pero pueden haberlos ojeado, pueden haberse perdido, y desgraciadamente en la práctica en las estaciones, si tú dejas algo a mano de ellos, es casi seguro o se pierde o se extravía o no le toman la importancia de vida. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra duda? Yo nada más quiero confirmar si me logran escuchar. Sí, Rodrigo, sí te escucho yo. Ah, perfecto. Más atrás hablabas de un concepto que eran los valores más representativos. ¿Podrías ahondar más en eso? En los valores representativos, ¿en qué parte fue? ¿Me recuerdas? Me parece que fue en las características de la norma. Es una Ah, ok. diapositiva anterior. Ajá, en la diapositiva anterior. Me voy a eso primero en la diapositiva y enseguida te lo explico. Mm.
Cuando tú tienes un procedimiento ya marcado, haces que la gente atienda de diferente forma. En los valores predeterminados es que ellos sigan la norma al pie de la letra como la han venido desarrollando, pero si se los contratan ahora y les hacen recomendaciones, eso también va a ayudar a que ellos sigan trabajando de forma adecuada, porque a veces, desgraciadamente, y se los voy a decir así, nos hemos topado con dictámenes que te dicen, está en perfecto estado el cuarto eléctrico, los contenedores están bien, y cuando nosotros vamos como Grupo Vesco a una auditoría o a una preauditoría para Sacisopa, ves el contenedor todo roto, ahorita vamos a ver unas fotos más adelante, ves tubería toda colapsada, casi jalándose o tironeándose, o nos ha tocado ver que te dicen, ya acabo de cambiar el contenedor y hay una peste muy fuerte a diésel, a residuos peligrosos, o ellos hacen el mismo desecho a las aguas, al drenaje público, porque es que así me dijeron que lo combinara con jabón y que lo aviente el drenaje. Entonces, ellos no tienen esas medidas, entonces son valores importantes que les tenemos que enseñar a los clientes que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque eso es resguardar primeramente su seguridad y la salud de todo el personal y de la gente que acude también a la estación. O sea, lo que tú dices es, hay puntos críticos sobre el mantenimiento que requieren mayor vigilancia por parte de ellos. Sí, desgraciadamente sí, Rodrigo. Muchos, te voy a decir, por ejemplo, los drenados de tanques, drenados, purgados, limpiezas o vaporizaciones de tanques requieren un trabajo especializado. Trabajos en alturas, la línea de vida, los andamios, la seguridad, el doble personal, también es uno de ellos. Trabajos en áreas específicas como son cuartos eléctricos, tableros, sobre todo ahora también que tienen los tótems de anuncios independientes, nos ha tocado ver personas que dicen ellos que son eléctricos, cortan el paro, una estación me tocó, cortaron el paro de emergencia para conectar unas lámparas, ¿sí? Ahora imagínate el dueño la felicidad cuando se enteró que le cortaron todo el circuito de paro de emergencia porque llegó un eléctrico a poner una lámpara en un área donde casi no se veía. El costo de volver a restablecer todo el sistema del circuito de paro de emergencia. Como no saben, como no tienen planos y desgraciadamente muchos del personal en las estaciones, la verdad, han aprendido pues con los años empíricamente o a lo que su bien les ha dado a entender, vienen, arman de un lado y desarman del otro. Es ahí es donde ustedes se pueden topar con situaciones complicadas al momento de hacerlos entender. Por eso les digo, mientras a ustedes les den evidencia ahorita como verificadores, es una parte, pero cuando llegue la parte de auditoría y vean ustedes que las mismas recomendaciones no las cumplieron, vamos a decir que una parte de ustedes, Iram, Arturo, Lisset y Oscar, van a ser verificadores, y Rafael, Carlos y Rodrigo van a ser auditores, ellos van a saber que la primera parte que le marcaron como no conformidades, ahora no la subsanaron y no la atendieron en Sacisopa. Y es ahí, por ese tipo de situaciones, que no cumplen con el Sacisopa. Y cuando llega la auditoría, están bien tronados en todos esos aspectos de seguridad y capacitación. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ok. Adelante. Continuamos entonces. Aquí se va a desprender justamente algo importante que yo les estaba haciendo mención, que es precisamente que NACEA marca la capacitación, que NACEA es muy fuerte el punto de estar marcando los mantenimientos. Hay 3 tipos que marca: el preventivo, el predictivo y el correctivo. El preventivo y el predictivo, la diferencia, el predictivo lo marca la norma como que nos vamos a basar en las vidas útiles de las lámparas, en los certificados UL. Muchas estaciones, por desgracia, se pueden topar ustedes que a pesar de que les dicen que usen acero al carbón, cédula 40 sin costura, ¿sabes qué? Compra un pedazo de tubería galvanizada, mételo en ácido, se va a poner negro, límalo y decimos que es acero al carbón.
Y vas cuando lo raspas y ves, ¿por qué? Pues es que en tramo de acero al carbón que tú me pides me salen 1,500 y pues el galvanizado lo arreglo con 300 y yo le cobro más al cliente, pero el riesgo aumenta. Nos hemos encontrado con tuberías hasta de PVC en vez de ser secundaria o terciaria cuando estamos viendo las situaciones. A veces, en vez de poner una bota que hace hermético el contenedor, le pegan con silicón un hule o un hule plástico que te venden en los empaques, ¿sí? Esas son reparaciones, desgraciadamente ya les conocemos como mexicanada, pero cuando ellos hacen un mantenimiento preventivo y predictivo se van a ahorrar muchas veces los correctivos. Los correctivos en estaciones, por ejemplo, que ya te llegan a ser muy frecuentes, son cambios de contenedores, porque se colapsan, porque no los instalaron bien, porque ni siquiera los limpiaron, porque realmente los instalaron mal o porque ya cumplió su vida útil. Mucha gente los está arreglando o los arregla con fibra de vidrio. Básicamente, si las botas, si la tubería, si las gomas de tierras eléctricas o los sellos y las conexiones tienen el compuesto adecuado, son herméticos, pueden funcionar. Pero si de plano ya el contenedor está en una situación de colapso total, está perforado, tiene hoyos, tiene escurrimientos, está de sobra decir por qué están así. Mucha gente se va, desgraciadamente, por unidades que te dicen, yo le pongo que sí, ya lo arreglas en un mes, ¿sí? Bueno, pues ya volvieron los 6 meses la segunda verificación. Oye, no lo has arreglado. No, pero es que mira, ahora sí ya va a venir. Así pasan a veces 6, 7 meses hasta que se vuelve una situación de riesgo. Nos hemos encontrado con contenedores que tienen hoyos literalmente y van al subsuelo. Hay grupos, también les decía, en internet, por desgracia, entran a grupos que están en redes sociales que te dicen, yo ya le quité los sensores de líquidos y mi estación no tiene sensores y yo te vendo 6 sensores de líquidos y a veces el dueño, el gerente, el de mantenimiento no está ni enterado, ¿sí? Lo hacen porque ya saben o han aprendido cómo hacer las situaciones. Entonces, imagínate, primero no le doy mantenimiento, no cumplo con el año calendario, no tengo ni preventivo ni predictivo, solamente correctivos cuando me llegan a suceder. Entonces, ¿qué voy a tener en bitácoras? ¿Cómo voy a demostrar que lavo los pisos, que limpio los contenedores, que estoy al pendiente de los flotadores, que me estoy dando cuenta que si tengo una fuga en alguna línea? Simplemente llenan una bitácora por llenarla y a ustedes les están diciendo que sí lo hacen. El riesgo sí, evidentemente es de ellos, pero en las bitácoras ahí es donde les toca demostrar lo que siempre les comento. ¿Dónde están tus fotos? Piezas que quitaron y piezas que pusiste. ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está la constancia de habilidades del tercero que contrataste? Ok, a ver, Rodrigo, tú contrataste a Rafael. ¿Dónde está su constancia de habilidades para trabajos en alturas? Y me dijiste que él te limpió el techo, te lo lavó, te cambió las lámparas, te cambió las luminarias, se subió al tótem a arreglarte los tableros eléctricos, a ver dónde está la unidad de las UBIs, las unidades de verificación e inspección eléctricas, y me dijiste que recableaste, cambiaste los conductos eléctricos, pusiste nuevo conduit, pusiste el cableado nuevo, tuviste un cortocircuito. Ellos creen que con llenar una bitácora basta. La parte que sí, como le decía hace un rato a Carlos, que les toca constatar, a ver, ¿quién fue tu inspector eléctrico? Y nada más para ver su número de registro y ahondar que sí te hizo la revisión, porque eso es lo que muchas veces ellos dejan de hacer. Ellos creen que con llenar la bitácora, nomás se vino y se revisó el ingeniero Rafael y todo perfecto, pero ¿qué revisó? ¿Cuánto se cobró? Eso le toca al Sacisopa. Ellos creen que esa parte nunca va a llegar, por eso ahorita cuando ya les están llegando las revisiones y no cumplen, enseguidita de eso lo que pasa, y Carla no me dejará mentir, es que viene el quitarles el permiso y es ahí donde ya empiezan a tener miedo. Por eso muchas estaciones ahorita se van a topar que los van a contratar para hacer una revisión. Te dice, oye, ¿por qué me contratas si hace 3 meses tienes? Es que mira, me encontraron esto y no tengo un contenedor. Ellos mismos, hasta solitos, saben de lo que adolecen. Simplemente quieren tomar
las situaciones como si esto no pasara. Y ahí entra esta parte, que son los manuales, los programas, los procedimientos y las bitácoras. Desde el momento en que se trabaja en una estación de servicio a partir de la norma de ASEA, se les pidieron los manuales, programas, procedimientos y las bitácoras. Los manuales es el documento que contiene una forma ordenada y sistemática, la información y las instrucciones desde la historia, organización y procedimientos de cada estación y se consideran necesarias. Tanto es importante los manuales de operación, hay manuales del Víder o de cualquier equipo de telemedición, llámese Enco, AutoStick, Junior, Evo, cualquier marca y modelo tienen manuales. A veces las estaciones ni siquiera se los han pedido al proveedor, ni siquiera saben en dónde está. Ustedes pueden ir a una estación ahora que se vuelvan una unidad de verificación y se van a dar cuenta a veces que no tienen ni siquiera las tablas de origen de los tanques y mucho menos las facturas. Por ejemplo, en estos dos casos, si yo quisiera hacer una prórroga, yo tengo una estación muy antigua y necesito estos documentos, si no los tengo no los puedo hacer. Se van a encontrar estaciones que tengan ese tipo de situaciones. Los programas donde se ejecutan los eventos, que están programados adecuadamente en el año calendario y van a ver la forma de contribuir al trabajo dentro de la estación, ni siquiera lo siguen. Nos ha tocado estaciones que te dicen, oye, tú tienes tu bitácora de limpieza diaria, pero ¿qué crees? Jueves no tienes nada. ¿Por qué? Porque ese día no viene el de mantenimiento. Así yo les digo, así lo corran. Dios no quiera, pues, fallezca la persona o nunca regrese, los mantenimientos se tienen que estar ejecutando diariamente, revisiones que van adecuadamente. Lo que ellos tienen que hacer son los últimos dos, procedimientos y bitácoras. Yo tengo un procedimiento donde voy a ver la sucesión cronológica o secuencial de las actividades, obviamente que se van a precisar la manera en que se tienen que hacer, y esto siempre se los dijimos en los cursos. Si ustedes no lo saben hacer, apóyense con un tercero o pídanle a los proveedores de los equipos cuáles son los procedimientos. Los equipos como dispensarios, como equipos de telemedición, como equipos de actualización en las tarjetas, sí traen procedimientos. Lo que pasa que muchas veces en las estaciones no los piden. Y el punto más importante con mayor relevancia son las bitácoras. Sinceramente, desconfíen de todo hasta que tengan una situación en la que ustedes puedan demostrar que el trabajo que están haciendo y el registro que le están dando de esto, que es muy importante, tenga el respaldo de cómo sucedió el trabajo y cómo, ahí falta una palabra, de igual manera cómo nos ayuda a dar una certeza de la actividad. Eso es lo que falta en esa diapositiva. Sugerencia. Ustedes, comunidad de verificación, no nada más se basen en la bitácora. Pídanles facturas, notas, hojas de servicio, constancias de habilidades, fotografías, cualquier documento para demostrar que lo hicieron. Porque si créanme que es bien difícil subsanar o llevar ese tipo de aspectos, que ellos los atiendan y los entiendan es más difícil. Hasta el día de hoy, que ya llevamos casi 5 años con esta norma, se van a encontrar estaciones que te dicen, ahí están mis carpetas de procedimientos, y es en serio, se las pides y las bajan, y a veces son procedimientos de protección civil, procedimientos de los extintores, ni siquiera saben hacia dónde van dirigidos. Y uno dice, es que no sabíamos, somos administración nueva. Entonces, ok, ¿qué te dejó la administración anterior y por qué no has cumplido con ellos? Cuando no te... Dime. Una pregunta, Miriam. Claro. ¿La NOM establece algún requerimiento de alguna capacitación constante sobre los manuales y los procedimientos? O sea, ¿están obligados los expendios a capacitarse continuamente? La NOM de ASEA no te pide una capacitación continua, te pide que tengas constancias de habilidades para trabajos en caliente o trabajos en caliente o de riesgo se les llama. Para eso sí, sean internos o sean externos, eso sí te lo pide.
quien te pide la capacitación constante y continua es SACISOPA. Ok, perfecto. Entonces sí estarían obligados por el lado de SACISOPA. Claro que sí. Ahí sí tienes que tener tu programa, no recuerdo ahorita, creo que es el 11 o el 12, que te marca de la parte de capacitación continua, los trabajos de seguridad y te nombra varias normas, desde equipo y seguridad en el área de trabajo, trabajos en alturas, que tengas que tener líneas de vida, por ejemplo, que estén vigentes, los cascos, botas, protección civil, todo eso sí te lo indica. Ok. ¿Y trae algún requisito que hable de la toma de conciencia? Que yo recuerde en el SACISOPA más que nada la toma de conciencia no, pero sí te dice que tienes que hacer una evaluación de los riesgos y de las consecuencias que se pueden tener. Uh-huh. En las estaciones, Rodrigo, desgraciadamente es muy real, están muy conscientes de lo que adolecen. Ellos saben en dónde tienen una fuga, en dónde tienen un goteo, qué contenedor ya está, pero no lo quieren subsanar hasta que no. A veces hay riesgos, yo te lo propongo, por ejemplo, yo soy técnico Gilbarco y me toca ver que cuando le sugieres, oye, necesitas cambiar este medidor, me dice, no, es que el medidor a mí me dijo el proveedor que me duraba 5 años. Sí, en una vida continua, vamos a decir, Carlos es el dispensario de enfrente y tú, Rodrigo, eres el 2. Carlos vende y vende y vende y vende continuamente. Obviamente el desgaste de las partes es mayor. Cuando tú ya sabes como técnico que no haga recalibración, que empieza a gotear, que tiene problemas técnicos, que no detecta algún tipo de situaciones con el sistema, haces sugerencias y se los dices. A veces hasta se los dejas por escrito, yo lo hago en mis hojas de servicio, pero para que ellos se tomen en cuenta es bien difícil. Por eso les digo, si para nosotros como técnico que estamos, digamos, siendo intermediarios, ustedes que van como la parte de revisión, sí asegúrense con hojas de servicio, con constancias. Mucha gente me dice, es que a mí me dieron, mira, un diploma. Yo siempre se los he dicho, qué bonito se ven los diplomas, pero el diploma es porque estuve. Las DC3 y las habilidades es realmente porque aprendieron. Y mucha gente no tiene siquiera esa habilidad. Tú pregúntale en una estación de servicio y yo se los digo. Si tú estás en una situación de riesgo en tu coche y tienes a todos tus trabajadores, piensa en el peor, porque así como tenemos al mejor, tenemos al peor. Piensa si el peor capacitado o el que no has capacitado sería capaz de manejar un extintor para salvarte la vida. Y la respuesta siempre es no. Entonces ahí nosotros les decimos, si sabes que no sería capaz de salvar la vida, ¿por qué todavía lo tienes trabajando? Hay desgraciadamente que por los años, que por la empatía, que ya está grande, que se... Yo lo entiendo, pero aquí es la vida de las personas que están, que acuden o que trabajan en la estación de servicio. Y a veces es ahí donde ellos no miden ese riesgo, Rodrigo. Sí, sí, la verdad es que una situación que estoy intentando prever, ¿verdad? O que alcanzo a visualizar, es que quizás las normas o el SACISOPA pues no establezca algún requisito que nos permita a nosotros como verificadores levantar incumplimientos hacia una situación de esas, ¿no? Y que la verificación pues se termine convirtiendo en un recuento de sustos y de vivencias y de invitaciones, ¿no? Sino ya directamente decirle ante una situación como las que tú ejemplificas, pues estás incumpliendo con esto, ¿verdad? Y esto es lo que debería de corregirse para que como consecuencia pues no tengas problemas de formación o de desconocimiento o de ¿cómo se llama? Incompetencia, ¿no? Dado caso, y eso genere un incumplimiento a las demás obligaciones que ellos tienen. Porque muchas veces las propias normas, ¿verdad? Pues lo único que te dicen, como tú lo mencionas, es pues ten un personal formado, ¿no? O que demuestre, ¿verdad? Que tomó una capacitación en un tema específico, pero ya no te dicen si hay que hacer un examen o ya no te dicen si hay que verificar si esa persona realmente demuestra tener el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, ¿verdad? Es importante saber si este tipo de debilidades normativas o hasta dónde la norma no permite, ¿verdad?
que una verificación pueda señalarle a los usuarios o a los clientes que tienen una debilidad o un incumplimiento y nos veamos forzados, ¿verdad?, a estar haciéndole invitaciones o recordatorios o un recuento de vivencias del por qué es importante algún punto, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría prevenir, ¿verdad? O ir aprendiendo cómo empezar a defender esos puntos, pero con los requisitos que están indicados en la norma. Desgraciadamente, y es lo que tú piensas hacer es correcto, Rodrigo. Ahí sí van a tener que ser enérgicos en no conformidades porque, por desgracia, muchas veces dejan pasarlo porque ya conocen al verificador, porque ya tienen la confianza, porque creen que lo van a arreglar, pero desgraciadamente hasta que no sucede ese tipo de situaciones. Algo que pasa muy comúnmente, Rodrigo, en las estaciones. Dicen, es que no lo he dado de alta porque, mira, en 15 días, si no me da el ancho, lo voy a correr o se va a ir por los horarios o por lo que tú gustes y mande. Me ha tocado ver en estaciones que suben. Yo llego, por ejemplo, con una cuadrilla. Yo me llevo a Rafael, a Arturo y yo. Y si resulta que acabo de contratar a Arturo, él es de mantenimiento de nuevo y le digo, Arturo, súbete al andamio, vamos a cambiar unas lámparas. Me ha tocado estaciones de servicio que 2 veces, una, el chico, la verdad, en una se cayó y falleció, lo acaban de contratar, y en otra, el chavo totalmente se privó. Dice, es que yo no sabía que le tenía miedo a las alturas. Hubo que ir con una escalinata, hablarle a los de comisión, que nos ayudaran a bajarlo en un carrito. Era una zona rural, perdón, con un montacargas y con su grúa, porque no, el chavo dice, es que yo tampoco sabía que le tenía miedo. Cuando no conocemos las habilidades, sobre todo, ¿sabes qué, Rodrigo? Las debilidades del personal, eso es lo más complicado. Sí es cierto, en las estaciones el personal cambia, no sé, a lo mejor te voy a decir cada mes, y muchas veces por esas situaciones técnicas administrativas, no, ¿para qué lo das de alta? Espérate. Pero a veces es hasta asegurarse que el personal tiene seguro social, porque no, ni siquiera le digo, desde el momento en que están en patios y están trabajando con combustible, están en una situación de riesgo. Van a encontrarse ustedes con pedazos de cables que para la bocina, que para la hornilla, que para la terminal, que para el celular. Y de momento cuando llegan ustedes van, lo quitan, lo desconectan y eso sí es que se dieron cuenta. Pero ustedes se van a dar cuenta de cómo están las instalaciones, que no tienen las tapas, que eso sí te lo dice, que tengan tapas, contratapas, protecciones, sellos, todos los requerimientos y ellos no los cumplen, por lo que decía Carlos. ¿Qué crees? Ahí te entregué los procedimientos, nadie lo leyó. Tú le preguntas en una estación, ¿cuándo fue que empezó a gotear? ¿Cuándo fue que esto empezó a tener un problema? ¿Cuándo empezó a no detectarse una carga? ¿Cuándo empezó a tener una fuga? ¿Quién se robó el sensor? O sea, se roban hasta las sondas, los sensores, los flotadores. Imagínate y no se dan cuenta. Por eso te digo, cuando ellos llegan a ver ese tipo de situación, es hasta entonces que entienden. Una estación que tenga que gastar va a ser una estación con problemas porque no crea conciencia. Prefieren muchas veces el ahorro porque te van a decir, estamos muy gastados, estamos sobreregulados. Esa no es la parte que les toca a ustedes. Ustedes están para apoyarlos y para eso están pagando el servicio. Yo si quiero saber que estoy bien, pues entonces me compro mi hoja de verificación y no los llamo a ustedes realmente. Pero yo sí quiero tener la seguridad que mi estación está bien, por eso voy a contratarlos a ustedes, porque sé que me van a dar la certeza de que me van a decir, a ver, Miriam, tus no conformidades, tienes fuga en un contenedor, tus tapas de la parte eléctrica no están funcionando correctamente y 2 de tu personal no tienen la capacitación para trabajos y manejos de residuos peligrosos. Ah, ok, entonces me toca a mí levantarme y hacer algo por esas no conformidades porque yo no te puedo demostrar a ti, Rodrigo, que lo estoy haciendo bien o que lo estoy haciendo mal o que simplemente no lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que al rato no salgan las noticias que mi estación tuvo contaminación ambiental, que se murió un personal de la estación o que se causó el daño irreparable o la muerte o la pérdida de una vida porque no siguieron las medidas adecuadas en la estación de servicio.
Desgraciadamente son cosas que todavía pasan y tomen en cuenta que la norma lleva casi 5 años trabajando. Muy bien. ¿Ok? Hacemos una pausa de 10 minutos, regresamos enseguida a las 11:50 y continuamos con estos temas. ¿Perfecto? Sí, adelante. Ok, gracias.